Vamos a tratar aquí lo referido a los códigos finales o esos caracteres finales que observamos en un número de patente. Por ejemplo, acá vemos una patente de Estados Unidos, que la sabemos que es así por el US. Eso lo verificamos con el estándar 3 que vimos en el módulo 1, ¿no? Luego tenemos un número, que pueden variar las cifras en función del país. Y finalmente, o dos caracteres, una letra y un número, o solamente una letra. Bien, en este caso aparece B2. Y uno dirá, ¿y eso qué significa? ¿O cómo puedo saber qué es? O aquí también, fíjese aquí debajo, tengo lo que se llama familia de patentes, familia simple en este caso. Esto que aparece como también publicado como en Latipat. Y vemos que también cada documento de patente tiene al final una letra o una letra y un número. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, una patente tiene más de una publicación. Mantiene el número de la primera publicación y luego se le cambia el código final. Bien. A veces cuando se concede se cambia totalmente el número, como en el caso de Estados Unidos. Pero en otros casos no, pasa de ser quizás A1 a ser B1 o B2, una vez que se concede. Está como A1 en la primera publicación. Hoy en el mundo las patentes se publican dentro de los 18 meses de haber sido presentadas o de la prioridad. Bien. Y en general adquieren el código A. El código A, eso viene del estándar 16 de la OMPI, donde da lineamientos generales. Pero bueno, hoy vamos a ver que hay un listado de cientos y cientos de códigos como SB2 y que va uno para cada país. El código de B, este código se llama, el B2 se llaman códigos DocDB. Bien, las utiliza Spacenet y como todos toman información de Spacenet, mismo Latipat, y todas las bases de datos del mundo, absolutamente todas, las gratuitas, las pagas, todas, adquieren este código, porque extraen en el documento el número con el número de publicación que ya tiene el código, porque en Spacenet todas tienen este código DocDB. Acá vemos desde dónde lo podemos extraer. Luego voy a poner dentro del foro, bueno, acá donde incluye el video voy a colocar el hipervínculo. Acá también lo tienen, fíjense, ahí lo ven como imagen. Si yo voy allí, a ver, vamos a ir directamente. Tengo acceso a varios documentos con códigos y códigos que tienen los documentos que puede haber dentro de la base Spacenet. Cantidades de códigos. El que tienen que mirar es este. Aquí. Acá lo descargo. Fíjense que no tengo un hipervínculo. Bueno, igual acá la dirección la tiene aquí arriba. Descargo el documento. Se está descargando, ya está descargado. Lo voy a abrir. Igual ahora les voy a mostrar más detalles. O detalles en particular dentro del PowerPoint. Habilite edición. Y acá lo que van a ver es que tengo un documento con todos los países del mundo. 180, 190 códigos de oficinas de patentes que publican o oficinas nacionales de propiedad industrial. Estos códigos de países los vimos en estándar 3, también lo tienen aquí. Podrían buscar el país aquí en inglés y luego ver el código, o si no ir al estándar 3 en español y sacarlo de allí. Y lo que van a ver es que para cada país, fíjense por ejemplo Albania tiene estos códigos, estos tres. La B, si un documento comienza con AL, tiene un número y luego termina con B, se refiere a una patente concedida. Muy importante ver también acá a la derecha, porque a veces ese código depende de la fecha. Ahora lo vamos a ver. LS1. Si tiene AL es un documento de Albania que se refiere a un diseño concedido. Y si tiene una Y o una Y es modelo de utilidad. Concedido. Estamos viendo documentos ya concedidos. Bien. Y eso lo tenemos para todos los países. Entonces volvamos al PowerPoint. Bueno, entonces ya tenemos los códigos DocDB en ese Excel. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Lo que les dije y lo que vimos recién. Tengo el país, el código del país, que me aparece en el documento de patente, el país que es. Este kind code, el tipo de código es DocDB, que es el que usa Spacenet y lo usan en todo el mundo. Todas las bases del mundo tienen estos códigos.
Ahora vamos a ver una particularidad de PatentScope respecto a este código. Entonces, esto lo tengo para todos los países del mundo. Y fíjense aquí lo que les comentaba de la fecha. Acá me dice que si el documento está publicado del 96 en adelante hasta la fecha, significa que si es concedido va a tener una B. Quizás aparezca un documento de Albania AL que termine con C. Bueno, acá no está. Entonces no voy a saber qué es. Pues quizás debería ir a la página web de Albania para conocer. Pero acá están todos. Fíjense, por ejemplo, un ejemplo de Estados Unidos, el que vimos al inicio. Bien, que vimos que estaba publicado el 2024. ¿Por qué? Y porque este es el número de patente. Está concedido. Bueno, eso no sé si es un documento de concesión. Lo vamos a ver ahora. Publicación, dice del 24 de septiembre del 2024. Bien, es del 2024. ¿Por qué es importante saber cuándo se publicó? Porque estos códigos, fíjense, tienen una columna que dice a partir de tal año corresponde tal código. Entonces, Estados Unidos, US, bien. B2, bien. ¿Y por qué no uso el B2 de aquí arriba? Fíjense, el B2 este. Y porque acá dice que es para documentos del 84 al 2000. Y este es del 2024. Ven que hay que tener mucho cuidado, que el mismo código significa distintas cosas en función del año de publicación. Entonces, vemos al que dice desde el 2018 en adelante, sería 2024. Entonces dice que acá tengo el B2. Dice, publicación de patente como... También podría usar el B2 de arriba, ¿no? Porque dice, publicación de patente como segunda publicación. ¿Qué es eso como segunda publicación? Desde el 2001... en la mayoría de países del mundo, a veces del 96, algunos, porque hubo un acuerdo grande de haber una inclusión dentro de un tratado de comercio de la OMC, donde se incluyó requisitos mínimos que debían cumplir los países que estaban dentro de la OMC, mínimos en propiedad intelectual. Y dentro de eso estaban las patentes. Y las patentes eran que había, por ejemplo, vigencia de las patentes, tenía que ser por lo menos 20 años, no menos de 20 años, no podía, o sea, al menos 20 años. Y si no me equivoco, estaba también el tema de la publicación, o sea, lo de los 20 años, seguro. Igual se llama Acuerdo de los ADPIC, que está dentro de un tratado de comercio. Por ese acuerdo que decía, bueno, que las patentes tenían una vigencia mínima, y también hablaba seguramente estoy pensando, de la publicación, porque muchos países modificaron sus leyes para que a partir de ese momento las publicaciones no se realicen desde la concesión. Porque antes de esa fecha, el 96, en la mayoría de los países del mundo, Estados Unidos 2001, no se publicaba si no se concedía. Nadie se enteraba si la patente no era concedida. Nadie se enteraba del invento si la patente no era concedida. Entonces, a partir de este acuerdo ADPIC, es que todos los países del mundo empiezan a modificar sus leyes cumpliendo lo que decía el acuerdo, este acuerdo ADPIC. Porque si no lo cumplían, quedaban fuera de la Organización Mundial de Comercio y eso implicaba un montón de problemas al comercializar con países del mundo. Bien, entonces, esa publicación como solicitud, es decir, aún no concedida y dentro de los 18 meses de presentado o a veces de la prioridad, era la primera publicación. Bien, la primera publicación. Y luego, cuando se concedía como segunda publicación. Por eso aparece esto que dice patente concedida, granted es concedida. Patente concedida como segunda publicación, en este caso. Bien. Porque podía ser B1 también, que venía de patentes muy viejas, presentadas antes de los cambios. Entonces, ahí iba a tener un B1, pero iba a aparecer patente concedida. Bien, patente concedida, que podía ser una patente concedida. A ver, si esta solicitud de Estados Unidos, esta patente de Estados Unidos, se hubiese presentado antes del 2001, bien, se iba a conceder como B1, porque no hubiese tenido primera publicación. Bien, porque antes, como les dije, se publicaba recién con la concesión. Por eso a veces uno ve que como sinónimo de concedidas en Estados Unidos, como sinónimo de granted, aparece issued, ISSUED, que tiene que ver con publicada. Claro, porque se asoció durante cientos de años de que cuando se publicaba era que se concedía. Bien.
Entonces, con esto podemos entender cualquier documento de patente. Lógicamente, a veces mirando, entendiendo un poco más o yendo al país a entender qué es esto de, no sé, segunda publicación o en este caso, fíjense, el documento PCT, que es un documento que es de la familia donde lo saqué de aquí. Fíjense que aquí aparece el WO. Un documento con A1, un documento PCT. Todos los documentos PCT, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, los administra la OMPI y los publica la OMPI. Entonces, y tiene el código WO por Organización Mundial. Entonces, saca este documento. Ya sé que en documentos de la OMPI, las publicaciones aparece los primeros 4 dígitos se refieren al año de la publicación. Entonces, ya sé que es del 2022. Y acá me dice que del 2003 en adelante, los documentos WO que tengan código A1, como este, se refieren a una publicación de una solicitud internacional. Las solicitudes PCT nunca se publican. Pero bueno, a veces tienen distintos códigos porque a veces se publican con informe de búsqueda, como en este caso. Ven que dice publicado con informe de búsqueda internacional. A veces puede ser que al momento de la publicación, estos 18 meses, no se llega a realizar el informe de búsqueda internacional. Por lo tanto, no se va a publicar como A1. Porque el A1 son aquellos documentos que tienen la búsqueda ya incluida dentro del documento. Entonces se va a publicar como una 2 si no tiene la búsqueda. Es el código que le dieron. Ven que dice acá dice without. Acá debajo dice without sin el informe de búsqueda internacional. Y luego el informe se publica como un documento A3. Todos manteniendo el WO 2022, 2025, 10. Pero cambian estos dos dígitos finales. Pasa de A1, A2 o A3. Entonces, ¿va a tener una 2? Sí, porque no se llegó a publicar. Es la solicitud publicada sin el informe de búsqueda. Y el informe de búsqueda, bueno, lo tengo en otro documento que se va a llamar A3. Solamente el informe de búsqueda va a estar en la 3, no está la patente, porque la patente ya se publicó.